Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, rebosantes de energía y listos para sumergirse en una historia que ha capturado la imaginación de millones. Hoy venimos cargados de drama, misterio y, por supuesto, la verdad detrás de uno de los romances que más ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo, un amor que parecía sacado de una telenovela, pero que, tristemente, tuvo un desenlace tan rápido como sorprendente. Si hablamos del apasionado y fugaz romance entre Can Yaman y Bueno, ya saben de quiénes hablamos. Ese amor que capturó la atención de millones, pero que para muchos se esfumó como humo en el viento, dejando un rastro de interrogantes y especulaciones. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminó tan pronto esa conexión que parecía tan fuerte, tan inquebrantable? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio, a adentrarnos en los entresijos de sus vidas y a revelarles la verdad que se esconde detrás de este mediático y efímero amor. Y antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal, denle a la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones y se unan a esta increíble comunidad de detectives de la farándula. Imaginen la escena. Un actor turco que conquista corazones a nivel internacional con su carisma arrollador, su mirada penetrante y su físico escultural, Can Yaman. Un hombre que se ha convertido en un auténtico ídolo de masas, admirado no solo por su talento actoral, sino también por su presencia magnética. Luego aparece ella, una figura pública reconocida, alguien que irradia belleza, elegancia y una inteligencia cautivadora, Diletta Leotta. Una presentadora y periodista deportiva italiana que ya era un rostro familiar y querido en su país, pero que al unirse a Yaman, catapultó su exposición mediática a niveles estratosféricos. La química salta a la vista, las redes sociales explotan con cada fotografía juntos, cada like, cada comentario, cada aparición pública que era escrutada al detalle por miles de ojos expectantes. Los fans suspiran, las revistas se frotan las manos anticipando exclusivas y el mundo entero se convierte en testigo de una historia de amor que parecía destinada a durar para siempre, a ser la pareja del año, del lustro o quizás de la década. Hablamos, por supuesto, de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta. Una pareja que en su momento fue el foco de atención de la prensa rosa de Italia y de muchos otros países, un verdadero huracán mediático. Sus publicaciones en Instagram eran analizadas al milímetro, sus apariciones públicas eran eventos esperados con ansias por paparazzi y seguidores, y la expectativa sobre su futuro, sobre su posible compromiso, incluso sobre una futura boda, era palpable. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño que todos queríamos ver triunfar, una fusión de belleza, fama y éxito que prometía una vida de cuento de hadas. Pero como a menudo sucede en el vertiginoso y a veces cruel mundo de la fama, las apariencias pueden engañar, y las realidades detrás de los flashes cegadores, las alfombras rojas glamurosas y los titulares sensacionalistas, suelen ser mucho más complejas, intrincadas y a veces dolorosas. El romance entre Can y Diletta se vivió con una intensidad desbordante alimentado por la pasión y la novedad, pero su duración fue sorprendentemente corta, un suspiro en el vasto universo de las relaciones amorosas. Y aquí es donde surge la gran pregunta que muchos nos hemos hecho, la espina que ha quedado clavada en la mente de sus seguidores, ¿por qué se acabó tan rápido? Las razones, como suele ser el caso en la vida real y en el espectáculo, no son una sola, sino una confluencia de factores, una tormenta perfecta de circunstancias que juntas provocaron la ruptura de esta idílica unión. Una de las razones más comentadas y quizás más plausibles tiene que ver con la intensidad desmedida y la exposición mediática avasalladora de su relación. Can Yaman es un fenómeno de popularidad global. Cuando este carismático actor turco se involucra sentimentalmente, no es algo que pase desapercibido, ni mucho menos. Su vida personal se convierte, casi de forma instantánea, en un tema de debate público constante, en el centro de atención de innumerables medios de comunicación y de millones de fans ávidos de detalles. La presión de estar siempre bajo el escrutinio implacable de los medios, de tener cada movimiento, cada gesto, cada palabra analizado, diseccionado y a menudo malinterpretado, puede ser abrumadora para cualquier pareja, y más aún para aquellas que se encuentran en el ojo del huracán mediático, donde cada día es un capítulo de un reality show que nunca termina. Diletta Leotta, por su parte, también es una figura pública muy reconocida y querida en Italia, con una carrera consolidada y una base de seguidores leal. Sin embargo, la escala de la fama de Can Yaman, especialmente a nivel internacional, es de otra dimensión,
una estratosfera de celebridad que implica un nivel de escrutinio y demanda pública mucho mayor. Esta diferencia en la exposición mediática, esta disparidad en la atención constante podría haber generado tensiones significativas, una dinámica desigual en la relación y una sensación de no tener un espacio privado, un respiro del constante asedio. Otro factor crucial que se rumorea y que tiene un peso considerable en la balanza de las posibles razones de su ruptura, es el asterisco choque de estilos de vida y las exigencias insaciables de sus respectivas carreras profesionales. Can Yaman, siendo un actor de renombre internacional en la cúspide de su carrera, tiene una agenda de rodajes, promociones y compromisos profesionales que lo mantienen viajando constantemente por el mundo. Su trabajo lo lleva a diferentes países, lo somete a horarios extenuantes, a jornadas maratonianas y a una dedicación casi absoluta a su profesión. Las producciones de televisión y cine requieren inmersión total, concentración máxima y una disponibilidad que a menudo choca con la estabilidad que una relación de pareja sólida anhela. Diletta Leotta, si bien también tiene una carrera demandante como presentadora y periodista deportiva, con horarios que pueden ser irregulares y compromisos públicos, quizás busca una estabilidad y una rutina que sean más compatibles con la construcción de una relación de pareja sólida y duradera. La distancia física y emocional que puede surgir de agendas tan dispares, de vidas que transcurren en diferentes continentes o al menos en diferentes ritmos, es uno de los principales enemigos de las relaciones, y es muy probable que haya jugado un papel importante y devastador en el fin de su amor. Intentar mantener viva una relación cuando uno está constantemente en un lado del mundo y el otro en otro, requiere un esfuerzo titánico, una comunicación inquebrantable, una confianza a prueba de balas y un compromiso mutuo inmenso, algo que al parecer no lograron sostener en la medida necesaria para superar los obstáculos. Además, no podemos ignorar la posibilidad, cada vez más latente en el mundo de la fama, de que la relación haya sido, en parte, impulsada por el momento, por la atracción inicial, por la adrenalina y por la emoción de vivir una historia de amor intensa y apasionada que capturaba los titulares. A veces en el efervescente mundo del espectáculo, las relaciones florecen rápidamente, alimentadas por una química arrolladora, la novedad y el magnetismo entre dos personas de alto perfil. Sin embargo, esa misma velocidad con la que se encienden las llamas puede hacerlas más frágiles y vulnerables ante los desafíos y las realidades prácticas de la vida cotidiana. Es posible que una vez pasada la etapa inicial de enamoramiento, la luna de miel y ante las realidades prácticas y cotidianas de sus vidas profesionales y personales, hayan descubierto que sus caminos no eran tan compatibles como esperaban, o que las expectativas que tenían sobre la relación, alimentadas por la fantasía y el romance público, no se correspondían con la realidad de la convivencia y los compromisos a largo plazo. La chispa inicial, aunque poderosa, puede no ser suficiente para construir los cimientos de una relación duradera. También se especula con cierto fundamento, dada la naturaleza del negocio del entretenimiento, sobre la influencia de terceros o de presiones externas en la decisión de terminar la relación. En el mundo del entretenimiento, las agendas apretadas, los representantes con sus propias agendas e intereses, los proyectos futuros que requieren exclusividad, e incluso la opinión pública y la imagen proyectada, pueden ejercer una influencia considerable en las decisiones personales de las celebridades. Si bien no hay pruebas concretas de que esto haya sido un factor determinante y único, es una posibilidad a considerar, dado el alto perfil de ambos y el escrutinio constante de sus vidas profesionales y personales. Las empresas de representación, por ejemplo, a veces pueden tener intereses en mantener a sus clientes solteros para maximizar su disponibilidad para proyectos o para controlar mejor su imagen pública. Las relaciones mediáticas pueden ser vistas como una distracción, una fuente de controversia o una complicación innecesaria en la planificación de carreras a largo plazo. Otro punto a considerar es la percepción pública y la imagen que ambos querían proyectar. Can Yaman, especialmente en ese momento, estaba en un pico de su carrera, consolidando su fama internacional y construyendo una base de fans sólida en múltiples mercados. Mantener una imagen pública impecable, profesional y enfocada en su trabajo es crucial para su éxito y para la continuación de su ascenso. De la misma manera, Diletta Leotta es una profesional reconocida con una trayectoria sólida y una imagen pública que cuidar como presentadora y periodista. Una relación tumultuosa marcada por constantes rumores o que genere controversia podría, en cierta medida, afectar su imagen, su credibilidad o su reputación en un medio tan competitivo como el italiano.
Por lo tanto, es posible que hayan tomado decisiones prudentes, quizás consensuadas, para salvaguardar sus respectivas carreras y proteger la imagen que tanto esfuerzo les ha costado construir. Hay que recordar también que Can Yaman a lo largo de su trayectoria, ha tenido otras relaciones sonadas que han captado la atención de los medios. En muchos de estos casos, sus noviazgos han sido intensos, apasionados y muy publicitados, pero también han sido, en general, breves. Esto podría sugerir un patrón en su forma de relacionarse, quizás una preferencia por vivir amores intensos y fugaces, pero sin el compromiso a largo plazo que conlleva una relación seria y duradera, o simplemente una dificultad inherente para mantener la chispa viva y la conexión profunda bajo la presión y las exigencias de la fama constante y el escrutinio público. No se trata de juzgar, sino de observar patrones que pueden arrojar luz sobre las dinámicas relacionales en el contexto de la vida de una superestrella. La verdad revelada, entonces, no es una sola verdad absoluta, sino una compleja combinación de factores entrelazados, la presión mediática asfixiante, la incompatibilidad de agendas y estilos de vida que generaron distancia y agotamiento, la intensidad de la atracción inicial que quizás no se tradujo en una compatibilidad a largo plazo y una visión de futuro compartida, y posiblemente, las presiones inherentes y las dinámicas propias del mundo del espectáculo y la industria del entretenimiento. En resumen, fue una tormenta perfecta de circunstancias, una confluencia de factores que, a pesar de la evidente química, la pasión y el cariño que parecía existir entre ellos, terminó por disolver su relación de forma rápida y para muchos inesperada, dejando tras de sí un eco de lo que pudo haber sido. Es importante destacar que, a pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando resiliencia y profesionalismo. Can Yaman continúa conquistando escenarios internacionales, deleitando a sus fans con nuevos proyectos y consolidando su estatus como una de las estrellas más cotizadas del momento. Por su parte, Diletta Leotta sigue brillando en la televisión italiana, demostrando su talento y carisma en cada aparición y construyendo su propio camino hacia el éxito. Esto nos enseña una lección valiosa. A veces incluso las relaciones que parecen destinadas a ser icónicas, que capturan la atención del mundo entero y que prometen un futuro de ensueño, no están hechas para durar. Y eso, en definitiva, está bien. Cada relación, cada experiencia nos deja aprendizajes, nos moldea y nos enriquece y en este caso particular, nos ha regalado una historia fascinante para recordar, para debatir y para reflexionar. Así que, mis queridos amigos, la verdad detrás del amor de Can Yaman y Diletta Leotta es compleja y multifacética, un rompecabezas con muchas piezas. No hay una única respuesta simple y definitiva, sino una serie de elementos interconectados que, al unirse en el preciso momento y en las circunstancias adecuadas, llevaron a su rápido final. Fue un capítulo intenso en sus vidas, un amor que se vivió intensamente bajo el sol de Italia, un torbellino de pasión y atención mediática, pero que finalmente se disipó ante las duras realidades de sus carreras, sus estilos de vida y las exigencias del mundo de la fama. La historia sin duda nos deja reflexionando sobre la fragilidad de las relaciones en el vertiginoso mundo de la fama, sobre cómo, a pesar de la atracción arrolladora, la química explosiva y la pasión desbordante, la compatibilidad de proyectos de vida, los estilos de vida y las circunstancias externas juegan un papel fundamental en el destino de cualquier relación amorosa, por muy mediática que sea. Y con esta revelación, que espero haya satisfecho su curiosidad y los haya mantenido al borde de sus asientos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí desentrañar esta intrigante historia, navegar por las aguas a veces turbulentas del mundo del espectáculo y traerles la verdad detrás de este famoso y fugaz romance. Hemos viajado a través de la fama, la pasión, los altibajos y los desafíos de las relaciones en el ojo público. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su compañía en esta aventura. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo otros factores involucrados que no hemos mencionado? ¿Qué opinan sobre las relaciones entre celebridades y la presión a la que están sometidas? ¿Se sorprendieron por la rapidez de su ruptura? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Su opinión es lo más importante para nosotros. Y si este vídeo les pareció interesante, revelador y digno de compartir, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos para que todos puedan enterarse de esta verdad que hemos desvelado, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones, investigaciones y exclusivas.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más misterios por desentrañar y sobre todo más verdad al desnudo. Hasta pronto, queridos amigos.